Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copa Santos RL, y también por Facebook a partir de este momento. Hoy, viernes 16 de abril del año 2018, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras y me acompañan, además de nuestros invitados especiales de esta noche, el economista don Vidal Villalobos Rojas y don José Alberto Flores Campos, el doctor Jorge Rolando Villalobos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, don José Aquiles Roy. Buenas noches a nuestros invitados el día de hoy de vasta experiencia en economía. Un saludo a todos, amigos televidentes y radioescuchas. Don Roy, buenas noches, licenciado. Buenas noches, don José, doctor, y por supuesto a los señores invitados, a todas las personas que nos siguen a través de la televisión y la radio. El viernes anterior no estábamos por Viernes Santo, pero aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Rolando Villalobos. Bien, el día de hoy traje un tema algo complejo, digamos, porque es una situación que confunde mucho a los pacientes y sobre todo cuando tienen la mala costumbre de automedicarse. Se trata de las micosis superficiales, los famosos hongos en la piel. Vamos a observar algunas imágenes de las lesiones que se producen por hongos y el error que comete la mayoría de las personas, que es el automedicarse. Muchas veces los hongos tienen apariencia a alergias y hace que las personas utilicen esteroides, corticosteroides como hidrocortisona, betametasona, etc. El problema es que la alergia es una respuesta inmunológica excesiva, o sea, son muchas defensas en un solo sitio, ya sea en la piel, una dermatitis, es en una parte de la piel donde hay muchísimas defensas atacando simplemente una partícula de polvo. Entonces utilizamos corticosteroides para controlar al sistema inmunológico o anularlo en ese sitio específico. Pero cuando vemos lesiones como las que estamos presentando en imagen, si le ponemos corticosteroides a un hongo, dejamos la piel, como lo acabo de decir, con un sistema inmunológico anulado. Entonces, la lesión deja de picar, pero el hongo se extiende. Entonces, es muy importante recordar que hay ciertas lesiones de piel o ciertas enfermedades que no son para automedicarse. Y lamentablemente, hoy por hoy, betametasona es uno de los medicamentos más comunes en todos los botiquines de nuestra zona y del país. Así que mucho cuidado con ponerle betametasona a una lesión que definitivamente no esté todavía diagnosticada como un hongo. Bien, hemos escuchado por el lado de salud con el doctor Jorge Rolando Villalobos. Vamos, don Roy, otra semana. Gracias, don José. Esta semana quisiera mencionar un tema que ya lo habíamos traído al programa en algún momento. Es un tema de denuncia. Algunas personas se han acercado para pedirme que vuelva a tocar el tema, y es relacionado a las personas que se acercan a cuidar carros, específicamente en San Marcos. Bueno, en Santa María también se está dando, entiendo, ¿verdad? Algunas personas una persona específicamente de Santa María me hizo el comentario, y en San Pablo de León Cortés pues también está sucediendo. ¿Cuál es el problema que se presenta? Que estas personas lo hacen bajo el efecto de alguna droga, o sea, ellos no están en su sano juicio, para decirlo en términos nuestros. Ellos siempre están pues un poquito pasaditos en cuanto al uso de drogas, y se ha agravado el problema porque se vuelven agresivos. Se han vuelto personas que, si no se le da una cantidad suficiente de dinero, por lo menos para ellos, entonces se vuelven agresivos, le gritan a las personas, y bueno, por lo menos no tengo información de que hayan hecho algún daño a un vehículo, pero sí la gente se asusta, se aprovechan de señoras que llegan conduciendo, ¿verdad? Tal vez porque consideran que es más fácil sobornarlas, pero sí se ha salido de las manos. Entonces, hacer un llamado a las autoridades pertinentes para tratar de corregir esto, porque no está bien. De hecho, en San Marcos hay un caso donde uno de ellos agredió a una persona que está media vegetativa, ahorita hace como un año, le dio 3 garrotazos frente a la gasolinera de San Marcos, y
Yo tuve ayer la oportunidad de ver las fotos de los videos y realmente es muy lamentable, que tener cuidado realmente con este tipo de personas. Sí. Digo, hoy vamos a hablar acerca del panorama económico nacional y de la zona de Los Santos, y para eso hemos invitado al economista don Vidal Villalobos Rojas, quien fue economista del INCOFER, también de Aviación Civil, vicepresidente del Movimiento Solidarista Costarricense. Es todo un tema que vamos a desarrollar luego en otro programa con don Vidal. Claro. También es profesor universitario, consultor y asesor dentro y fuera del país. Posee un posgrado en negocios internacionales y actualmente es gerente de estudios económicos del grupo Prival. Don José Alberto Flores Campos, oriundo de la zona de Los Santos, es planificador económico, social, es funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Tarrazú, precursor de la agricultura de cambio en la zona de Los Santos, presidente de la Junta Directiva y coordinador de Coproarenas, miembro de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua y actualmente es miembro del Consejo Consultivo Ciudadano para el Cambio Climático. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando acerca de este interesante tema del panorama económico nacional. Y le damos las buenas noches primero que todo a don Vidal. Buenas noches, don Vidal. Muchísimas gracias, don Aquiles, muchísimas gracias al resto de los compañeros de la mesa y muy buenas noches. Don José Alberto Flores, buenas noches. Muy buenas noches, agradecido por la invitación para participar en este importante programa. A mi bienvenida aquí mi compañero Villalobos. Muchísimas gracias, don José. Hemos Y un estado saludo muy hablando, afectuoso para todos los televidentes. hemos estado hablando nosotros ya en programas pasados acerca de la economía en la zona de Los Santos. Correcto. Y queríamos hacer un análisis ya más global acerca de la economía nacional y de la zona de Los Santos para que la gente tenga elementos de cómo funciona la economía en nuestro país. Hablábamos con don Juan Bautista Bermúdez y con don Gustavo Elizondo acerca de la economía de la zona de Los Santos, que se basa básicamente en el tema café. Correcto. Luego con don Pablo Chacón y con don Luis Madrigal, gerente de Copedota, hablamos sobre el turismo en la zona de Los Santos como un elemento importante en la economía nacional, regional. Y ahora pues se habla también de la economía inclusiva, don Vidal, que es un tema muy importante, pero yo le quisiera preguntar a don Vidal, ¿qué es la macroeconomía y su impacto en los pueblos, don Vidal? Para que empecemos. Muchísimas gracias, buenas noches de nueva cuenta y un agradecimiento por invitarme. La economía en general se divide en dos grandes áreas, la macroeconomía, la microeconomía. Empecemos por la segunda. La microeconomía es la que se va a encargar de procurar asignar los recursos de la mejor manera en las empresas, en los sectores, en las familias o para una persona en particular. De esta manera, entonces, estaríamos buscando, por ejemplo, la maximización de las utilidades, si estamos hablando de una empresa o de un sector, el mayor de los beneficios si estamos hablando de una empresa y la mejor asignación si estamos hablando de una persona. Puede ser también que busquemos la minimización de algunas cosas, por ejemplo los desperdicios o los costos. Cuando hablamos de macroeconomía estamos hablando precisamente de los grandes conglomerados, el principal por supuesto es la economía global, luego podríamos estar hablando de los sectores y finalmente de los países. Un economista fundamentalmente va a trabajar en administrar los recursos que le ponen a su favor, que tienen una característica para la economía. Son limitados, son escasos para todos. Si se les hace parecido a nuestros bolsillos o familiar este comentario, no es casualidad, es que eso es economía. Pero esos recursos los tenemos que asignar entonces a una cantidad ilimitada de necesidades. Y por eso tenemos que elegir, tenemos que escoger. Y ahí es donde existe también algún concepto importante como es el costo de oportunidad. Si dedico los recursos a hacer algo, estoy dejando de hacer otras cosas. Y eso es cierto para un país, es cierto para el globo completo de la economía. Y básicamente ese es el tema de la economía. En nuestro país y en muchos países, los dos grandes actores que van a impactar en la macroeconomía son el Ministerio de Hacienda, con su política fiscal, ahí está con la administración de gastos, y el tema fiscal, que evidentemente ahora vamos a poder trabajar más profundamente. Y luego está el Banco Central. En nuestro caso, el Banco Central de Costa Rica es el rector de la política monetaria
y va a poder incidir en la economía a través de una serie de instrumentos, como por ejemplo el manejo de las tasas de interés o el manejo del tipo de cambio. Todos estos elementos que he hablado evidentemente luego pueden venirse hacia una economía regional como la economía de la zona de Los Santos, que, como bien usted lo decía, don Aquiles, es una economía en este momento dependiente de fundamentalmente el café y que puede estar siendo afectada por las decisiones regionales, por las decisiones gubernamentales. Podemos hablar también del cambio de gobierno y de lo que se nos viene en los próximos meses, y además va a estar evidentemente afectada por las corrientes internacionales. En este caso podríamos estar hablando de los efectos en el tipo de cambio y la incidencia que eso tiene en los ingresos de los empresarios de la zona, pero también podríamos estar hablando de otro tipo de temas como qué va a pasar con el aumento de tasas de interés en los Estados Unidos y su incidencia en el país y su incidencia luego en la zona de Los Santos. Y finalmente podríamos también estar hablando de una serie de medidas que puede estar tomando el gobierno de la República que van a estar impactando. Ahora, a nivel internacional, en este momento hay mucho ruido por lo que se ha llamado la guerra comercial que está en este momento abierta entre los Estados Unidos y China, y el arsenal, el armamento con el que están trabajando son los aranceles. Sí, precisamente hay un libro que se llama La guerra económica del siglo XXI, ¿verdad? Correcto. Donde ubica a China como una potencia sobre Estados Unidos y creo que poco a poco lo va logrando, si no me equivoco. O, bueno, ahora usted nos lo va a decir porque Sí, vamos a ir a señor. una primera pausa. Sí, señor, adelante. Vamos a una primera pausa con nuestros colaboradores y hoy estamos hablando acerca de la economía nacional y su impacto en la zona de Los Santos. Y a mí me interesaría mucho que también ubiquemos un poco, como le decía don Vidal, el análisis en el tema, cómo se observa la economía después de las elecciones, porque hubo mucha discusión antes y después de las elecciones y sobre el tema de las calificadoras que nos estaban supuestamente trayendo alguna incidencia negativa. Pero bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos con más de este tema. Hola, soy Marco Ureña, los invito a todos los viernes a ver el programa Hablemos, así que los esperamos en sintonía. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL. Don José Alberto, ¿cuál es su enfoque acerca de los principales factores que fortalecen la economía de la zona de Los Santos? ¿Está de acuerdo con los que hemos analizado acá en el programa o hay otros adicionales? Claro que todo lo que tiene que ver con la macroeconomía va a repercutir en la microeconomía muy fuerte. Y muy fuerte. Ahora, para analizar esto, tenemos que decir que la base socioeconómica de la subregión Los Santos está basada y se sustenta principalmente en la actividad agropecuaria, de servicios, y podemos hablar de turismo, en una fase de consolidación y en otra fase incipiente. Y esto, lógicamente, permite pensar de que puede haber un gran aprovechamiento de nuestros recursos naturales, sobre todo en lo que tiene que ver con el aspecto de turismo rural. Pero cuando hablamos también de que en un gran porcentaje considerable los pequeños y medianos productores, sobre todo los que se dedican al cultivo de café, para poder atender las plantaciones y hacer frente a esas deudas, muchos adquirieron para aumentar los bienes, las áreas en sus sistemas de producción, en gran parte atenidos a los precios que se estaban dando del café, pero esos precios son cíclicos. No son permanentes, y a veces bajan y a veces suben. Esto repercute en que entraron en un círculo vicioso de endeudamiento, producto del cual se ven amenazadas
su patrimonio, ya que en su mayoría fueron adquiridos con garantía hipotecaria en base de sus fincas y hasta de sus casas. Entonces es una situación que consecuentemente repercute en problemas sociales, y en problemas sociales vamos a decir que el desempleo es uno de los primeros que están debidamente radicados acá, en la subregión de Los Santos. La emigración y la desposesión de tierra de los pequeños y medianos productores. Dentro de esto, lógicamente, vamos a decir de que en términos generales la economía de la subregión depende principalmente del monocultivo del café, que tiene debidamente ya establecidas toda una estructura para el mercado y su industrialización. Las otras actividades que lamentablemente también se han tratado de implementar, no se ha operado un crecimiento significativo de las áreas de siembra y de producción, ya que la incertidumbre que prevalece en el ambiente nacional con las aperturas comerciales, el bajo nivel de competitividad, la poca iniciativa para implementar los procesos de industrialización y de mercadeo, presentándose escasos puntos de venta y colocación de los productos de los pequeños productores. Esto no les permite lograr darle valor agregado a la producción y por lo tanto aumentar sus ingresos. Adicionando el traspaso de la frontera agrícola a los anteriores factores enunciados que tienen el crecimiento productivo, esta situación es un fiel reflejo de la difícil situación económica que afecta al país. A esto, además, hay que agregarle los problemas que causa el cambio climático. Bien, doctor. Bien, cuando hablamos de economía, de macroeconomía, quizás es importante como para que nuestros amigos televidentes vayan ubicando cómo es esa cascada de consecuencias, cómo es que impacta la economía del país los cambios en las tasas de la Reserva Federal. Esa es una muy buena pregunta. Y no solamente los cambios en la Reserva Federal, sino los cambios en política económica, política migratoria, política arancelaria, del principal socio comercial que tenemos, que es precisamente los Estados Unidos. Casi la mitad de las exportaciones de café, incluso la zona, están dirigidas hacia los Estados Unidos. Hoy por hoy los Estados Unidos son la principal economía del mundo. Ahorita en la zona de Los Santos sí tiene un mercado más amplio. Una diversificación mucho mayor. De claro, mercado, sí, ¿verdad? sí. El 50% prácticamente de las exportaciones del país están dirigiéndose hacia los Estados Unidos. Y les decía que hoy por hoy la principal economía del mundo, vista por su Producto Interno Bruto, es los Estados Unidos. Algo así como 20 trillones de dólares es la producción de los Estados Unidos. Detrás, como bien lo decía don Aquiles hace un momento, viene China. Más o menos viene con unos 16 trillones. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional hace un par de años atrás calculó el valor de la producción de China a precios de los Estados Unidos y le pasó. Entonces, hoy por hoy, bajo ese arreglo, China debería ser la primera economía del mundo. Por ahora tenemos una influencia enorme de los Estados Unidos. Y como decía bien el doctor, las decisiones que se toman al interno de la economía de los Estados Unidos repercuten en el resto del mundo, porque son la principal economía del mundo. Por cierto, nada más para que podamos tener un punto de comparación, nosotros producimos cerca de 60.000 millones de dólares de PIB anual, los costarricenses. Los casi 5 millones, los 365 días al año. ¿Cuántos años nos toma a nosotros producir un año de los Estados Unidos para saber de qué estamos hablando? 425 años tenemos que acumular para llegar a un PIB anual de los Estados Unidos. Por eso son lo que son. Ahora,
Popularmente decimos que si los Estados Unidos estornudan, nosotros nos resfriamos. ¿Por qué? Porque si ellos toman la decisión de empezar un proceso de aumento de tasas de interés como lo que se prevé a partir de este momento, el resto de las finanzas mundiales van a encontrar un atractivo para mover sus capitales de regreso otra vez a los Estados Unidos. Y no solamente estamos hablando de capitales especulativos como el que tuvimos cuando tuvimos aquí en la época de doña Laura Chinchilla tasas de interés muy altas y tuvimos el famoso capital golondrina. Esos son flujos de capital. ¿Afectó? Sí, por supuesto que nos afectó, porque en aquel momento, ustedes recordarán, abundaban los dólares. La única forma de sostener el precio en 500 colones era que el banco acumulara todas las reservas que le estaban ofreciendo. Y nos mantuvimos en 500 porque ese era el compromiso del Banco Central. De lo contrario, se hubiesen afectado sectores trascendentales como a los exportadores, incluyendo, y el sector turismo, que ahora tiene un dinamismo tremendo. Bien lo decía don José hace un momento, servicios ha venido creciendo en nuestra economía gracias a esa inserción globalizada que la economía local ha logrado desarrollar. Y de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central, el 68% del Producto Interno Bruto de Costa Rica descansa en el sector servicios. Si esa es una realidad, la zona de Los Santos tiene que ajustarse de alguna manera a eso, y podemos hablar de esas recomendaciones. Tenemos ahora aquí más también adelante. el hombre experto en finanzas del grupo, don Roy. Bueno, me voy a salir un poquito del tema que traía don Vidal, y es, tal vez sería interesante explicarle a las personas, o que nos explique por qué en año electoral se genera tanta incertidumbre en las finanzas del país. Es un tema que creo que es importante mencionarlo. Por supuesto, eso es extraordinario la pregunta. El idioma que hablan los economistas es el idioma de los precios. El precio es el que le establece de alguna manera la alerta al productor y al consumidor. Si el precio de un bien baja, probablemente vamos a tener una mayor demanda de ese bien. Si el precio de un bien o de un servicio sube, hay un incentivo para que el productor lleve más producción, porque va a tener una mayor rentabilidad con el aumento del precio. Entonces vean qué es el precio, el indicador, el feedback, el semáforo que da la luz verde, la amarilla o la roja. En materia también de precios, no solamente las fuerzas de oferta y de demanda los determinan. En economía es claro que las expectativas producen un efecto a veces incluso mucho mayor en los precios. Un ejemplo internacional. Si nos anuncian que para este año va a haber una temporada de huracanes mucho más violenta en el Golfo de México, de antemano sabremos que habrá problemas en la producción de petróleo, y por lo tanto eso se empezará a ver con antelación en los precios. Ahora, volviendo a la pregunta puntual del proceso electoral y este tema de precios, esas expectativas están alimentadas por lo que los agentes económicos consideren y valoren, y hay dos cosas: confianza o miedo. Una vez que el presidente Trump toma el poder en los Estados Unidos e inicia solo con, vamos a decirlo así, con la hablada, una serie de promesas que van a tratar de incentivar a la economía de los Estados Unidos, las bolsas en los Estados Unidos explotan y llegan a niveles nunca antes vistos. Dow Jones, 26,000 puntos, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? Todo lo contrario. Que la guerra comercial y las decisiones del presidente Trump han erosionado esa confianza y han metido miedo. Y por lo tanto, los precios se han caído. En nuestro país, eso se ha visto reflejado en tipos de cambio y en tasas de interés. Y lo podemos ver ahora dentro de un rato, tomando en consideración el proceso electoral que acaba de pasar, pero también comparándolo con el del 2014, que tuvimos un fenómeno parecido. Un agregado a esto, disculpe, muy breve, que tiene que ver con esto, porque se va a iniciar un gobierno. Imagínense cómo va a empezar este gobierno. En el panorama macroeconómico, el Banco Central dice que en 2 años el gobierno gastará 3 billones más de lo que recibe. Es decir, un 8% del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Qué va a causar esto?
problema limitará acceso a créditos, subirá intereses y asustará a los inversionistas. Bien, vamos a ir a una nueva pausa con nuestros colaboradores y ahora don Vidal nos va a explicar Con mucho lo gusto. que acaba de exponer don José Alberto Flores. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copa Santos RL y también en vivo por Facebook. Hubo aquí una pequeña descoordinación y nos agarraron. Qué complicado, don Vidal. El Banco Central tiene entonces es un actor fundamental en la economía del país. Sin lugar a dudas. Voy a retomar lo que don José mencionaba hace un momento y dándoles algunos datos adicionales del panorama que plantea el Banco Central y luego terminaré la idea que tiene que ver precisamente con el manejo del Banco Central del tipo de cambio que arrancamos en el segmento anterior. El Banco Central estableció para este año un crecimiento mucho menor que el que tuvimos en el 2017 regularmente en un año electoral debido a las incertidumbres que genera el cambio de gobierno. Se ralentiza, se reduce un poco el pronóstico de crecimiento. Es un 3,5% para este año y un 4,1% para el próximo año. Eso es insuficiente para poder lidiar, para poder batallar con el principal problema que tenemos, que es el problema fiscal. Muchos economistas consideran que una forma muy sencilla o muy paliativa de curarnos del problema fiscal es con crecimiento. Pero eso no nace en la maceta, eso hay que ganárselo y eso cuesta muchísimo. Sí, lo que dice usted, que los economistas están con recursos limitados y el Estado también los tiene. Por supuesto, por supuesto. Dos de los grandes economistas que deben estar trabajando y lidiando están uno sentado en el Ministerio de Hacienda y el otro es el presidente del Banco Central. Y ambos están tratando de enrumbar la economía para un mejor crecimiento, para mayor empleo, para una disminución de la pobreza. Pero las cosas son realmente muy complejas. Es demasiado el material que entra a la mesa todos los días. La inflación se está previendo que se mantiene para los 2 años en alrededor de un 3%. Pero uno de los problemas, como bien lo decía don José hace un momento, es que se está reduciendo el crecimiento de la colocación de crédito al sector privado. Y eso tiene que darse porque hay que dejarle espacio al sector público para que financie los problemas fiscales que nos están agobiando. Problema fiscal que el año pasado cerramos con un déficit del 6,9 con relación al PIB. Para este año, tal y como José lo mencionaba, se prevé cercano al 8% y en el próximo año de igual manera cercano a un 8%. Pero ese déficit, ese faltante, hace que se acumule cada vez más deuda. En este momento nuestra deuda pública del gobierno central está cercana casi al 50% del Producto Interno Bruto, pero si seguimos a este ritmo, cuando finalicemos el próximo año, o sea en diciembre del 2019, podríamos estar teniendo un 60% de peso de deuda con relación al PIB y ahí realmente sí tendríamos que tener una solución mucho más dramática si permitimos que llegue hasta ese momento. Por eso las autoridades están discutiendo ampliamente sobre un paquete fiscal que es insuficiente. Porque veamos un detalle. Decíamos en un segmento anterior que el Producto Interno Bruto costarricense alcanza los 60,000 millones de dólares. Si vamos a estar hablando de un déficit hoy del 7%, 6 por 7, 42, son 4,200 millones el déficit que estamos generando en este momento. Las autoridades locales e internacionales indican que lo natural y lo sano es que lo llevemos al menos a un 3. Eso significa que tenemos que rebajar 4 puntos porcentuales. 6 por 4, 24, son 2,400 millones. Y tal y como lo dicen algunos diputados, entre ellos el diputado Ton Solís, es insuficiente lo que tenemos en este momento en la corriente legislativa. Faltaría un esfuerzo adicional de la nueva Asamblea Legislativa para intentar ajustar esto. Y estos ajustes no se hacen de la noche a la mañana. Doctor, y luego don Roy. Bueno, vamos a modificar un poco el tema para aprovechar todo el conocimiento y la experiencia que usted tiene. Y me quería hablar un poco sobre el tema del Incofer. Carlos Alvarado nos promete que va a resolver el tema del tren rápido en estos 4 años. Con la experiencia que usted tiene de haber estado en Incofer,
¿considera que eso es posible? ¿O que vamos a ver los resultados de toda esta gestión, por más buena que sea, hasta dentro del siguiente periodo? Doctor, yo quiero ser muy optimista y quiero, basado precisamente en la experiencia que tuvimos en el gobierno del presidente Pacheco, donde yo fui nombrado economista del INCOFER, gracias a un nombramiento del ministro de ese momento, don Randall Quiroz Bustamante. En ese momento no corría el tren. No se tenían siquiera 25,000 colones para poder comprar el diésel de la máquina para el recorrido de San José a Belén. Hicimos una tarea titánica buscando recursos donde no había, buscando, como escribí una vez en La Nación, el repuesto en el último rescoldo de la última bodega del INCOFER para tratar de poner en marcha de nuevo el tren. Y cuando no hay recursos, la imaginación es el límite. ¿Qué fue lo que hicimos en ese momento? Con unos recursos del BCIE hicimos un plan estratégico que está apenas desarrollándose. Porque el potencial del tren no es tanto el tema de pasajeros. El potencial es manejar carga. Y aún la carga no se está manejando, aunque en ese programa estratégico que hicimos en el periodo del presidente Pacheco se estableció como un puntal. Ahora, como no teníamos recursos, tuvimos que empezar a buscar alternativas. Y tal vez algunos recordarán que durante unos meses el tren fue gratis, gracias al apoyo de un banco estatal y de una televisora nacional, que nos daban la promoción y nos permitían cubrir los recursos que necesitaba el INCOFER para poder operar. Conclusión, ¿qué se necesitó? Voluntad y ganas. Y todo el equipo del INCOFER, incluyendo los chicos del ministerio y Casa Presidencial, nos pusimos como tarea. Con esa voluntad y ganas creemos que va a salir el proyecto entonces. Entonces, con esa voluntad yo creo que sí, porque tenemos algunas cosas a favor. El derecho de vía existe la experiencia, existe todo Lo que falta es unir los puertos con la ciudad para que lo que usted acaba de decir, tema de carga. Por supuesto, Eso por es supuesto. Esa es una tarea titánica, pero los proyectos que el presidente Carlos Alvarado está proponiendo están circunscritos al área metropolitana, en donde buena parte ya del derecho de vía se ha logrado recuperar. Don Roy. Don Miguel, el tema de inflación, ¿qué se comenta en el ambiente de economía, ¿verdad? El tema del aumento salarial, por lo menos para el sector privado, que fue un 2,43 por ahí, ¿verdad? ¿Y qué debemos esperar los costarricenses de la inflación para los siguientes años? La inflación, aumento generalizado y sostenido de los precios en nuestro país, va a depender de elementos externos y de elementos internos. Voy con un par de elementos externos. Uno, las materias primas. ¿Qué va a pasar con el precio de las materias primas? Y muy particularmente con el precio del petróleo. El Banco Central estableció para este año un pronóstico de promedio de barril de petróleo para todo el año en 74.4 el barril, pero se niega a subir de 65 a nivel internacional. ¿Por qué? Porque cada vez que rompe ese velo, llega más producción al mercado para aprovechar los mayores precios y vuelve a caer el precio del petróleo. Cuando hay conflictos, como en este momento el conflicto comercial arancelario entre los Estados Unidos y China, se establecen también una serie de incertidumbres, de miedos, y el precio vuelve a caer. Hace unos días atrás estaba en 65, hoy en la mañana ya volvió otra vez a bajar a 63. Ese es un elemento que ayuda positivamente a que la inflación en nuestro país no reviente. El otro elemento internacional es el comportamiento del tipo de cambio, porque ya sabemos si se dispara el tipo de cambio, voy a decirlo de esta manera, todos los chunches que traemos de afuera multiplican su precio e impactan luego en la inflación. Entonces tendríamos que ver cómo se va a comportar el tipo de cambio en los próximos meses. Y aquí es oferta y demanda pura de dólares. ¿Quién trae los dólares a este país? Los exportadores, sector turismo. Inversión directa, que está llegando mucho al sector servicios. El turismo sigue creciendo, cada día vemos en la prensa nuevas aerolíneas que traen más viajes de nuevas rutas, y eso está provocando que tengamos cada vez más recursos en turismo. Ayer se inauguró el Centro Internacional de Convenciones de Costa Rica, que traerá otro tipo de turismo que gasta más recursos. Don José, usted decía que le preocupaba el tema del endeudamiento aquí en la zona de Los Santos, pero como lo dice don Vidal, es un asunto de oferta y demanda. Además de eso, el cafetalero exporta y genera dólares. Entonces, ¿cuál es el temor?
Pero don José Alberto. De que lamentablemente a los pequeños y medianos productores lo que es la calidad del café no se le paga, porque los precios se establecen a nivel internacional y entonces los beneficiadores privados establecen su precio con base en el que se establece allá, pero no por la calidad. Entonces son precios bajos. En estos momentos, de acuerdo con una información que me dio un pequeño productor, me dice que le están pagando a 75.000 colones la faneca. Y le digo, ¿y cómo está el asunto de los costos de producción? Usted es uno de los que yo conocí que llevan sus numeritos. Sí, dice, en estos momentos yo estoy invirtiendo para producir 80.000 colones. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la tasa interna de retorno, la TIR, a veces está cerca de cero o para abajo de cero. ¿Y eso qué significa? Una situación muy difícil para los pequeños y medianos productores. Ahora, bien, ¿a qué lleva esto? A un círculo vicioso de endeudamiento. Para muchas personas tal vez que no entiende este asunto, es cuando una persona saca un crédito para un proyecto, para financiar alguna actividad productiva. Yo le quiero preguntar a don Vidal entonces, ¿cómo un pueblo se puede desarrollar si no se endeuda? El endeudamiento es fundamental en una economía y tradicionalmente la mayoría de las economías necesitan del endeudamiento. Vamos al caso de los Estados Unidos. Mencionábamos hace un momento que cerca de 20 trillones de dólares es su Producto Interno Bruto. El 70% se explica por consumo y el consumo tiene que tener un lubricante adicional que es el crédito. El problema que sí está advertido en esta mesa hoy es que de continuar los problemas internacionales de aumento de tasas de interés, de continuar los conflictos geopolíticos y de continuar el tema fiscal, tendríamos presión en tasas de interés y complicaríamos el tema crediticio. Ahí sí hay complicación. Sí, señor. Bien, vamos a ir a la última pausa con nuestros colaboradores y ya regresamos con más de Hablemos, hoy hablando acerca del tema de la economía nacional y su impacto en la zona de Los Santos con don Vidal Villalobos Rojas y don José Alberto Flores Campos. Perdón, regresamos en un instante. Hola, soy Marco Ureña, los invito a todos los viernes a ver el programa Hablemos, así que los esperamos en sintonía. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Televisión o Canal de Copa Santos RL. Hoy hablando acerca de la economía nacional y su impacto en la zona de Los Santos con don Vidal, el economista don Vidal Villalobos Rojas, a quien agradecemos profundamente que nos esté visitando hoy desde San José. Cartago. Desde Cartago. Y don José Alberto Flores Campos, que sí, también es de aquí de la zona de Los Santos. Difícil tema, porque don Vidal y don José, ahora antes de las elecciones, veíamos como uno de los puntos medulares de la campaña fue, entre otros, el tema económico. Y los economistas de un lado decían una cosa y los del otro otra cosa. Había como un temor, había como un miedo que se estaba infundiendo. Y resulta, bueno, que ya terminaron las elecciones, y ahora ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la medicina? ¿Tenemos medicina o no tenemos medicina para lo que está pasando? Sí. Bueno, lo importante en primera instancia, como si fuéramos un médico social, un médico económico, es tener un adecuado diagnóstico. Creo que ya tenemos suficiente diagnóstico sobre las debilidades que tiene la economía costarricense y también aquí en la zona de Los Santos se ha hecho mucho diagnóstico de qué es lo que se debería trabajar. A nivel general... ¿A qué se debe trabajar aquí en la zona de Los Santos? Sí, exacto. ¿Cuáles son las tareas que podríamos estar estableciendo en la zona de Los Santos para tratar de sacarle provecho a la condición global de la economía costarricense, que sabemos está creciendo mucho en el tema de servicios y en el tema de turismo? Don José lo mencionaba hace un momento ahora.
podríamos estar buscando encadenamientos con esos otros sectores con la finalidad de darle un valor agregado a la zona. Y mencionábamos que justamente se acaba de inaugurar el Centro Internacional de Convenciones, que trae un turista que en promedio gasta muchísimo más que el turista de ocio. ¿Cómo atraemos a ese turista para que no se quede allá en San José, sino que se venga a disfrutar de una buena taza de café en la zona? Debemos buscar entonces esa integración entre varios empresarios de la zona y los empresarios turísticos para poder beneficiarnos de esa manera. La diversificación es otra de las buenas recetas que se pueden estar estableciendo. En finanzas siempre decimos no ponga todos los huevos en la misma canasta. La concentración de la producción en café puede ser una base muy importante, pero necesitamos lograr diversificaciones. Sé que la zona ha hecho esfuerzos importantes por hacer una diversificación en cuanto a la calidad de su café y obtener mejores precios en los mercados internacionales. Pero también, conversando con empresarios de la zona, han hecho esfuerzos para darle valor agregado a la fruta y no solamente quedarse en la parte agrícola, sino en la parte de la industrialización. Y ya hay algunos productores de la zona microbeneficiadores que tienen microbeneficios y tienen cafeterías en el centro de San José, que le dan un valor agregado porque la marca Tarrazú es evidentemente el activo más importante que tiene en este momento la zona. Y esa diversificación podría ayudar muchísimo a inmunizar, como decimos en finanzas, las fuentes de ingreso y no solamente estar dependiendo de una sola. Noviembre del año pasado, un reportaje que vi en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Agronegocios, hace un negocio con unas señoras de Copey de Ota, en donde le agrega valor agregado a algunos residuos de café, de frutas, de manzana, de ciruelo, que se está generando dentro de la zona, para la producción de productos alimenticios y para la producción de productos de atención de cuidado personal, jabón, champú y todo ese tipo de cosas. Si logramos ir encadenando esas nuevas fuentes de valor, le daremos riqueza precisamente a la zona. Y preparándome, don Aquiles y compañeros, por la receta que usted me dijo, vamos a conversar de no solamente la economía internacional y local, sino que también la de la zona, empezamos a revisar cosas interesantes como la harina de café, ¿verdad? Que ya sabemos que Copedota ha hecho algunos esfuerzos con la producción del mucílago y extraer de él los azúcares y el alcohol que eso se puede generar, pero la empresa de Texas, Econ, de acuerdo con información que me pasó mi buen amigo, que es que también caficultor, pero él está en la zona de Heredia, Juan Ramón Alvarado Rodríguez, de Brumas de Surquí, me dijo póngale atención al tema de la harina, que se puede generar a partir de la fruta verde y con un proceso particular. No va a ser una harina que sustituya directamente la harina de trigo, pero sí tiene una serie de ventajas enormes. Tiene muchísimo más fibra, tiene una serie de proteínas adicionales, tiene los antioxidantes del café en beneficio de enfermedades coronarias y todo eso. Si logramos entonces desarrollar eso y que ese producto lo incorporen dentro de la panificación y dentro de la galletería, una gran cantidad de empresas, estamos hablando de otra cosa. Doctor y don Roy, para... Con la incertidumbre que hay entonces para este año, que es el primer año de gobierno, respecto al tema de cambio de dólar, el tipo de cambio, la tasa básica pasiva, es un buen momento para que los caficultores de nuestra zona se endeuden. Un minuto. En un minuto. Tengo dos cosas ahí. ¿En qué moneda se van a endeudar? En dólares estimamos mucha estabilidad, precisamente por la cantidad de dólares que estarían llegando a la economía, producto del sector servicio y particularmente del sector turismo. No prevemos una depreciación enorme en el tipo de cambio. ¿Dónde está el problema? En las tasas de interés. Porque el tema fiscal podría impulsar el asunto de las tasas de interés y meternos ahí en algún zapato un poco complicado de salir. Don José quiere decir algo. Yo quería aclarar porque causó un poco de duda lo que expresé en cuanto a la conversación que tuve con ese pequeño caficultor. Él lo que me decía es que el cálculo que le tienen para hacerle los adelantos, el precio por bodega es de 75,000. Es decir, eso puede aumentar. No es que le están pagando, sino que para hacerle los adelantos que están acostumbrados las empresas a los que le entregan el café, a los pequeños y medianos productores,
les ponen un precio inicial, pero ya no es el precio final. Pero además, para que quede clara la noticia, don José Alberto, según el ICAFE, producir una fábrica de café cuesta 65.000 colones, no 80.000, porque eso también puede generar alguna distorsión. O sea, a ese agricultor, ese puede ser el costo de él, pero para el ICAFE, con todos los insumos que ellos conocen, insumos, abonos, fungicidas, mano de obra, andan en 65.000 colones. Y lo que más nos está afectando en estos momentos es ese círculo vicioso de endeudamiento, que hay algunos que están hasta en 3 empresas, en bancos, endeudados. No salen, no salen de ese círculo. Y también que la arrolla, de acuerdo con la situación que se está dando, los está perjudicando enormemente. Entonces tienen que hacer grandes inversiones para prevenir y para lograr controlarla. Don Vidal, hablando del tema de endeudamiento, tasas pasivas, ¿qué se espera para los próximos años? ¿Se va a mantener un poco? ¿Va a variar mucho? ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico. De nueva cuenta aquí el tema viene desde la corriente internacional, en la medida en que los mercados internacionales vuelvan a tomar tracción y la Reserva Federal cumpla su promesa de aumentar las tasas de interés para evitar problemas inflacionarios en los Estados Unidos. Eso provocará que las tasas del resto del mundo de alguna manera tiendan a ajustarse. Pero en nuestro caso el principal indicador va a ser el manejo fiscal. Si no logramos una fuente de ingresos alternativa y sana para las finanzas públicas, el gobierno de la República tendrá que luchar por esos recursos en el mercado local, peleando contra los bancos, contra las cooperativas, contra las mutuales, contra las asociaciones solidaristas, tema que queda ahí pendiente, don Aquiles, y al haber menos colones disponibles en vista de que tenemos que financiar el déficit fiscal, las tasas de interés podrían incrementarse. Medio minuto, don José Alberto, porque concluya. Medio minuto, le quedan. Sí, bueno, aquí yo traía algunos aspectos sobre lo que podrían ser planteamientos de soluciones a la problemática, pero lamentablemente por falta de espacio no lo podemos dar a conocer. Mencione los más principales que usted considera. Pero, digamos, para el círculo vicioso de endeudamiento, aquí se debe cambiar el sistema de la banca de desarrollo para otorgamiento de créditos, acondicionándolos a las verdaderas necesidades del cliente, más si es pequeño, mediano productor, y tener como base un estudio socioeconómico para que se le reacuden sus deudas, de acuerdo al tiempo necesario y capacidad de pago del productor. Don Vidal, le queda a usted también medio minuto. Bueno, una conclusión general. Sí, quiero ser optimista, estamos en un cambio de gobierno, siempre esto produce nuevos bríos para la economía costarricense. La economía tica puede seguir insertándose de manera importante en el mercado global y resulta ser que es justamente en ese mercado en donde puede haber una oportunidad enorme para el crecimiento de la zona. Hay alerta para la zona, pero no hay temor. No, a mí me parece que más bien, como dicen los chinos a la palabra wichi la identifican como crisis, pero cuando la tienen en su mente no es dónde ajustamos, qué tenemos que hacer, sino dónde está la oportunidad porque la voy a aprovechar. Doctor. Voy a robar un par de minutos del programa para leer algo que escribió ayer Aldo Mata, el hijo de don Aquiles, que dice: hace 34 años mi papá inició el programa Hablemos en la Radio Cultural Los Santos, dando su aporte a su querida zona de Los Santos. Los tiempos cambiaron, la tecnología también, pero no la esencia. Y es una forma de felicitar a don Aquiles también por tanto esfuerzo que ha hecho por este programa, que hoy estamos celebrando los 200 ediciones al aire en el canal Altavisión, y ahí hacer también extenso el agradecimiento a toda la gente del canal, a Johnny, a Josué y a todos los muchachos que trabajan acá por tanta confianza, porque han apostado en este programa, y seguir adelante es nuestra meta. Sí, la idea es un día de estos poder hacer algo, porque son muchas personas los que han participado en Hablemos, desde luego el iniciador, y junto a Convente con un grupo fui yo, pero hay una serie de personas, incluyendo don José Alberto Flores, el doctor Meneses, el don Rodrigo Jiménez, don Roque Mata,
en fin, don Juan Bautista Bermúdez, don José Bermúdez, una cantidad bastante importante de personas, pero un día de esto vamos a hacer algo ya alusivo al Lo bueno es que se cumplen 200 ediciones al aire y de muchas Felicidades, claro. Bien, don Vidal y don José Alberto, muchísimas gracias a los dos. Gracias a Apenas ustedes, una pincelada, porque lamentablemente siempre aquí el tiempo es nuestro enemigo, pero ya sabemos que don Vidal y don José Alberto están siempre anuentes a colaborar con nosotros en este tipo de programas, porque yo creo que sí tenemos que seguir en ese tema. Con mucho gusto. Porque la gente requiere, tal vez no tanto temor, sino que tener certeza de lo que va a hacer. Sí, señor. ¿Verdad? Y a dónde invertir. Así es. Y eso es lo que los economistas saben aconsejar. Así es, con mucho gusto. Las veces que necesiten. Sí, gracias, don Vidal. Para servirle, felicitaciones. José Alberto. Okay. Bien, doctor. Bien, nos escuchamos y nos vemos de noche en una edición más de Hablemos con don Mauricio Mayorga. Va a hacer un análisis acerca de lo que pasó con las elecciones nacionales. De hoy en 15 estará con nosotros, si Dios lo permite, doña Dagmar Facio, hija de don Rodrigo Facio. Vamos a estar hablando acerca de este gran economista nacional, abogado, don Rodrigo Facio, que es toda una institución en la vida costarricense, quien nació el 26 de marzo del año 1917 y murió en el año 1964. Lamentablemente, a una muy temprana edad, pero bueno, habrá tiempo para que hablemos de él. El billete de 10 colones. Viene el billete de 10 colones. Bien, muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos de hoy en noche en una edición más de su programa Hablemos. Muchas gracias, Juan.